Muy buenos días, buenas tardes, ya mediodía en este caluroso día de invierno, acá desde Buenos Aires, desde la Fundación ACB Vida, donde vamos a empezar hoy con un poquitito de retraso por algunas situaciones técnicas, nuestro programa habitual de ACB y Vida en tu provincia. Hoy, desde la provincia de Santa Fe, vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Juan Gódez, y a su vez también tenemos una gran sorpresa, y es nuestro estimado y querido John Bennett desde Estados Unidos con su programa de televisión Neurosurgical TV, también que haciendo difusión a nuestro programa. Así que a John Bennett le mandamos un saludo desde la Argentina y agradeciendo su colaboración desde su canal de Neurosurgical TV, donde nos ha apoyado a la fundación desde hace bastante tiempo, así que gracias a él. Hoy, desde la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, tenemos un invitado muy especial para conocer el manejo, cómo se está haciendo el manejo del ataque cerebrovascular en la provincia de Santa Fe, pero a su vez vamos a conocer el ser humano que hay detrás de esa extraordinaria persona que es el doctor Juan Gódez, uno de los representantes de los médicos que manejan el ataque cerebrovascular en la Argentina. Y desde allí, desde Rosario, vamos a estar con ellos. Este programa de ACB y Vida en tu provincia forma parte de una serie de actividades que realiza la Fundación ACB Vida con el ánimo de llegar a toda la población la máxima posible, con el fin de concientizarlos para que logremos entre todos disminuir la cantidad de secuelas que produce el ataque cerebrovascular, que es una enfermedad discapacitante. Es la primera enfermedad que es la causante de la discapacidad a nivel mundial, la primera. Así que por eso nos enfocamos básicamente en el manejo de esta enfermedad, pero queremos decirle a la población que si la población no sabe reconocer los síntomas, entonces no puede llegar a tiempo para hacer el tratamiento adecuado del ataque cerebrovascular. John nos dice que en la página principal de Neurosurgical TV está en este momento emitiéndose el programa que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, entrevistando a nuestro extraordinario personaje del día de hoy, que es el doctor Juan Gódez. Así que bueno, vamos a unirnos a él y vamos a descubrir ese ser humano que hay detrás de ese profesional, porque detrás de todo médico existe un ser humano que tiene familia, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene padres, que sufre también cuando un enfermo no resulta exitoso después de un tratamiento, o también aquellas personas que resultaron exitosamente recuperadas después de un ataque cerebrovascular. Entre ellas, viendo la diferencia, hemos notado que si una persona se diagnostica precozmente, rápidamente adquiere tratamiento, quiere decir que esa persona va a estar menos secuelada. Así que bueno, vamos a estar con el doctor Juan Gódez desde la ciudad de Rosario, una bellísima ciudad de la Argentina, en la provincia de Santa Fe. Bueno, sin más, vamos a entrar a hablar con él. A su vez saludamos a Patricia, que se nos ha unido, a John Bennett, a Patricia, a Carlos, a Nelly Castellanos, a Laura Rodríguez. Bueno, hay una cantidad de personas. Si ustedes llegan a tener alguna pregunta para el doctor Gódez con respecto al ataque cerebrovascular, vamos a charlar. Va a ser una charla informal para podernos descubrir entre nosotros a ese ser humano hermoso que hay detrás de todo profesional, y que ahora máxime en esta pandemia nos hemos dado cuenta que el surgimiento de ese sentimiento y de esa humanidad, de ese humanismo que hay detrás del profesional es muy importante, porque en pandemia somos los médicos los que hemos tenido que contener, más allá de todos los protocolos y de toda la situación y las decisiones que son de tipo político o administrativo. Los médicos hemos estado ahí presentes y a veces las cosas han salido bien, los pacientes se han recuperado, pero otros no. Así que bueno, vamos a unirnos. Lo voy a invitar al doctor Juan Gódez
para que esté con nosotros y lo conozcamos a él. Es un extraordinario al que he conocido después de muchos años y he descubierto en él una extraordinaria persona. Así que lo tenemos acá. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, un placer saludarle. La verdad, Juan, para mí es un gusto encontrar a alguien como vos, con esa calidad de persona, de ser humano, que podamos hoy charlar de este tema que nos compete a los dos y a muchos de los miembros del Colegio Argentino de Neurointervencionismo. Así es, muchas gracias por la invitación, Rolando, y felicitaciones por esta maravillosa iniciativa de difundir el tratamiento de urgencia del ACV. Y por destacar lo importante que es llegar a tiempo, es un resultado dependiente totalmente del tiempo. Así que es muy importante reconocer los síntomas del ACV precozmente. Juan, bien, bien. ¿Sabe que he estado mirando a la historia de Santa Fe y he leído algo de su capital humano? Más o menos 1 millón de personas, ¿no? En el censo del 2010 decía que eran 948.000 personas. ¿Ese es el casco urbano o es todo el compendio del área de influencia de la municipalidad? En Rosario, en la ciudad de Rosario, y aproximadamente hay algo menos de 1 millón, y la verdad que no sé el cálculo exacto con el Gran Rosario, que son varias ciudades de alrededor. Realmente Rosario sí convoca mucho e incluso también influye sobre la costa entrerriana, ¿no? Ahora que tenemos el puente uniéndonos. Hemos Claro, recibido pacientes con ACV agudo desde Victoria. claro, con lo cual ahora el área de influencia no solamente es grande, sino que tiene mayor posibilidad de conectarse entre los diferentes lugares y con la misma ciudad, ¿no? Así es, tienen muy buen acceso, tenemos varias autopistas, así que sí. Es una ciudad bellísima, tiene un monumento porque allí se hizo por primera vez la bandera, ¿no? Es lindo, enorme, precioso. Así Contanos un es. poquito de eso. No, es el recordatorio de la creación de la bandera por Belgrano, allá en 1812. Sí. Y es un lugar obligado donde uno cuando va a Rosario, sí o sí lo tiene que visitar. Así es, así es. Sí, sí, aparte está absolutamente en el centro, bien pegado a la barranca, a la costa, es muy accesible y es un lindo lugar, sí. También tiene un área que es preciosa, una especie de malecón donde hay una serie de restaurantitos donde uno come pescado, pargo dorado, ¿no? ¿Es? Sí, es lo típico, sí, sí, sí. Unos Es ricos pescados a la parrilla, sí. precioso. Rosario es un lugar que encanta, que enamora y que hace que uno vaya y lo visite. De hecho, sigue siendo una de las principales ciudades de la Argentina, ¿no? Que recibe mucho turista. Sí, no tiene nada demasiado turístico como uno diría las cataratas o las montañas o las sierras de Córdoba, pero es muy accesible, porque está justo a mitad de camino entre Rosario, Córdoba y la capital de Santa Fe. Entonces, al ser tan accesible, es un lugar de paso, y ya que estás de paso, quedarse un poco. Sí, es un lugar donde además tiene un nivel cultural, un nivel educativo muy, muy, muy alto. Hemos tenido en Rosario médicos así como vos, como Sergio, como Cohen, que se han formado allí en Rosario y se han destacado de muchas partes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiene la Facultad de Medicina desde 1925. No es tan decana como Córdoba, pero sí, la facultad de la Universidad Nacional de Rosario tiene varias facultades. Sí. Con Así que un nivel de formación muy alto, ¿no? Muy bueno. sí, creemos que queremos creer que sí. No, que he encontrado mucha gente. Hoy casualmente sabía que iba a hablar con vos y hay un médico que vive en Francia que me dijo, no, estudié primaria con él, mandarle saludos. Después te Bien. paso por el privado el contacto porque estaba muy contento y sabe que te iba a ver y hablaba muy bien de vos porque, claro, los que te conocemos sabemos la calidad de ser humano que sos.
En Rosario hay una gran cantidad de niveles donde la gente se puede formar, así que el nivel en general de la población, el nivel cultural es bastante bueno en general. Con lo cual nos va a facilitar hoy la tarea de nuestra conversación en diferentes áreas y demás. Así que, bueno, encontré también que por eso vos te formaste, hiciste todos tus estudios allí en Rosario. ¿Sos directamente un producto fiel de Rosario? Exactamente, nací en Rosario y de aquí no me moví prácticamente. Todos los niveles de educación y mi crianza fue de aquí. Sí, Sos un rosarino. De cepa. absoluto. Hice Bueno, la facultad, residencia de neurocirugía y mi formación en neurointervencionismo, todo aquí. lo cual habla muy bien, ¿no?, de vos, habla muy bien de Rosario y habla muy bien de el nivel de formación a nivel de la Argentina, porque conocemos tu capacidad médica, conocemos además tu sensibilidad humana, que es algo que también quiero hablar ahora con vos, y que todo se haya dado en Rosario indica que dentro de una población argentina y dentro de una provincia encontramos el nivel profesional adecuado y además me parece, y eso quiero preguntártelo para no ser yo el que lo tenga que decir, cómo es la aparatología y la modernización con respecto a lo que se necesita. ¿Está a nivel de otras partes del mundo? ¿Se ha encontrado que Rosario también compite al igual que otras capitales? Sí, bueno, Rosario tiene algunas cosas particulares. Para empezar, no somos capital de nada, porque la capital de Santa Fe es Ciudad de Santa Fe. Eh, y por otro lado, en lo que respecta a salud, si bien tenemos la Nacional, la Facultad de Medicina dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, la salud pública en Rosario se divide entre la provincia y el municipio. Si bien por ley la salud es responsabilidad de la provincia, tenemos hospitales municipales y el lugar donde yo me formé y sigo trabajando, me formé en neurocirugía en la residencia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y tenemos buena aparatología, una terapia intensiva de 30 camas y un angiógrafo flat panel de última generación, con lo cual encaramos, vos sabés, todo lo que es tratamientos endovasculares de urgencia y programados, e incluso el tratamiento del ACV. Es decir, que no necesita la gente irse a ninguna parte para cumplir esos preceptos que nosotros necesitamos saber, que es que aquella persona que sufre un ataque cerebrovascular tiene que atenderse en el mismo sitio en donde le da el ataque cerebrovascular. Bueno, de hecho residimos también, por supuesto, como te decía. O sea, es un lugar de referencia. Uh-huh. Vos estás en la parte pública y en la parte privada, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, la parte privada. Esto es muy importante. Mira, Juan, dentro de la fundación nosotros escuchamos y vemos por la página de Facebook, por la página web, por el Instagram, por el Twitter, muchos comentarios y muchas preguntas acerca de la gente que sufre un ataque cerebrovascular. Y en realidad nosotros los médicos tenemos que estar atentos a eso. Vos que has visto en los pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular, desde el punto de vista del paciente y de su familia, relatanos un poco a ver si coincidimos con lo que le pasa a las pacientes que sufren un ataque cerebrovascular en España, en Francia, en México, en la China. ¿Qué pasa con un paciente de 45, 50 años que sufre un ataque cerebrovascular y que de pronto, qué pasa con su vida? ¿Cambia, no cambia? Esto para fundamentar el por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El ACV es una enfermedad que es un giro en la vida, un vuelco. Y es, como dice la definición, la misma palabra,
es un accidente. Y de cómo resulte uno, cómo pueda resolver el accidente cerebrovascular, va a depender el resto de la trayectoria de esa vida. Hasta hace 20 años o 25 años no había prácticamente instrumentos para torcer ese destino, parecía una fatalidad. A partir de allí, con el tratamiento endovenoso en 1995 y con el tratamiento de trombectomía mecánica desde 2015, estamos logrando revertir esa fatalidad. Es así, el paciente que sufre una ACV no puede ya depender de su propia suerte de que el ACV sea pequeño. Tenemos la capacidad, la posibilidad de darle una mano enorme y darle una segunda oportunidad. No sé si coincides con esta idea. Sí, totalmente. Queríamos decir que cuando una persona sufre un ataque cerebral, que sale, que camina, que corre, que hace ejercicio, que habla con la gente, que discute en su trabajo, que organiza, y de pronto, por no cuidar sus factores de riesgo, sufre una hemiplegia, pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, o tiene la incapacidad o dificultad para poder hablar, entonces ya no va a poder hacer eso. Y su vida cambia. Su vida cambia estructuralmente, y es lo mismo que nos está diciendo Juan, que ocurre en Rosario y que hemos encontrado en nuestras conversaciones anteriores en otros países y en otras provincias de la Argentina. Hemos hablado ya con médicos de 6 provincias, dentro de los cuales, bueno, Santiago, Tucumán, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, provincia de Buenos Aires, Santa Fe. Bueno, y en todos ellos coincidimos lo mismo. Es un momento crucial en la vida de las personas y debemos evitar, es por ello que nosotros hacemos esta actividad con respecto al ataque cerebrovascular. ¿Qué pasa con las relaciones en la familia? ¿Qué pasa con una familia cuando una persona sufre el ataque cerebrovascular? Es un punto importantísimo porque el paciente que tiene una secuela significativa después de una ACV se hace dependiente y entonces la consecuencia de la ACV no la sufre solamente la persona afectada, sino todo el núcleo familiar. O bien tiene que recibir una ayuda extra de enfermería o de un asistente social. Pero es algo que afecta a toda la familia, porque el paciente queda con una secuela y dependencia para necesidades incluso mínimas, ¿no? Así que poder revertir eso es realmente para nosotros un don. Vos sabés la satisfacción que es encontrar un paciente con un déficit gravísimo y poder revertir eso. ¿Y qué le pasa al médico? Pues ya que me comentaste esto y que te iba a preguntar, porque debemos descubrir el ser humano que está detrás. Cuando nosotros tenemos un niño que sufre un ataque cerebrovascular, o un bebé que sufre un ataque cerebrovascular, o un joven que está en la universidad y que está haciendo ingeniería y que de pronto se ve que tiene una lesión a nivel del lenguaje o en la memoria, o cuando un ejecutivo tiene una lesión a nivel frontal y se lesionan las funciones ejecutivas, o cuando una persona que es un obrero sufre una hemiplegia. ¿Vos qué sentís como persona escondida detrás del el título de médico que tiene que enfrentarse a la ACV? No, en el momento, creo que a vos te pasará lo mismo, en el momento uno pone la mente en blanco y busca enfrentarlo de la forma absolutamente profesional, tener los 5 sentidos en lo que hay que hacer, que lo tenemos perfectamente protocolizado para lograr el mejor resultado. Yo me relajo cuando ya está todo hecho y veo que está restituida la circulación cerebral y cuando el paciente se recupera, y esa satisfacción es inmensa. Realmente es algo mágico que agradezco poder hacerlo. Para mí es impagable esa sensación porque
además uno después se siente en el momento ya retribuido y después, bueno, establece relaciones humanas que duran para siempre, ¿no? Es común esto, sí, tenés toda la razón, Juan, cuando uno logra que el paciente mejore, cuando logra desobstruir la arteria. O porque les cuento, para los que nos están escuchando, que existe tratamiento para el ataque cerebrovascular. Cuando la arteria se tapa, hay que destaparla, y cuando la arteria se rompe, hay que repararla. Eso es lo que hacemos nosotros a grosso modo, como para que todos nos entiendan. Entonces, si la arteria se tapa, no funciona esa parte del cerebro y pierde la funcionalidad para la cual está pues creada esa parte del cerebro. Entonces, si uno le da rápido la alimentación y el oxígeno, la glucosa y el oxígeno para que respire, pues obviamente esa parte no llega a morirse, pero tiene un tiempo muy acotado. Y obvio, queda uno con una satisfacción. Pero ¿qué pasa? Porque ocurre cuando no podemos hacer nada. Es decir, hay muchos factores que hablaremos posteriormente, pero ¿qué ocurre? Y si te ha ocurrido que hay pacientes que vienen, piden nuestra ayuda, nosotros intentamos hacer lo que tenemos a mano y no se logra. ¿Qué pasa con el médico? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué te ocurre, Juan? Bueno, hay algunos pacientes que realmente no se pueden ayudar por distintos motivos. Uno tiene protocolos que seguir algunos son más rígidos que otros. Hemos estirado la ventana terapéutica en algunas ocasiones. Pacientes, como te decía, algún paciente que ha llegado de Victoria, Entre Ríos, algún paciente que hemos recibido hace poco de Pergamino, provincia de Buenos Aires, o del sur de Santa Fe, de Venado Tuerto. Es muy difícil que lleguen en la ventana terapéutica estricta, pero me ha ocurrido que muchas veces es la única posibilidad que tienen y es difícil no brindarle esa posibilidad. Y por suerte, algunas veces hemos salido de protocolo y con gran satisfacción posterior, porque logramos mucho, salvarles probablemente la vida. Pero a veces, como vos decís, no se puede, no siempre se puede, esto es medicina. Y los protocolos también están para seguirlos. Hay contraindicaciones y hay veces que el tratamiento no da resultado. Es una enorme frustración. Y ante esa frustración hay una sola posibilidad de consuelo, y es el haber hecho todo lo que uno podía hacer. Sí, a veces creo, ¿no? Yo tengo mi concepto personal de que los médicos en general no curamos, sino que acompañamos los procesos y brindamos oportunidades a las personas para que puedan, dentro de sus posibilidades propias, mejorarse. Entonces, si una persona tiene una arteria que se está ocluida, uno intenta destaparla y con la medicación por vía endovenosa, que es el fibrinolítico, o a través de la trombectomía, que es entrar por dentro de la arteria, sacar el trombito y que la arteria vuelva a tener el flujo normal. Pero a veces no se puede, y eso, aunque las personas no crean, cada vez que un paciente no sale exitoso, uno no es que se sienta frustrado, sino se siente triste por lo que a esa persona le va a ocurrir. La frustración existe cuando uno no hace nada, ¿no? Sí, pero lo que vos decís es cierto, pero hay personas que no pueden, a pesar de darle tratamiento, no van a mejorar. Sí, pero bueno, es importante en ese sentido tener las posibilidades institucionales, materiales, de equipo. Necesitamos un gran equipo humano. No somos ni Rolando ni Juan solo, necesitamos todo un equipo humano que reciba al paciente, que lo acompaña, que lo estudia, que nos llama, y después que nos acompañe en el proceso de tratamiento, técnicos, enfermeros, otros médicos. Y es fundamental contar con todo eso y poder brindárselo en tiempo y forma. Bueno, es muy importante, muy importante. De consuelo, de saber que uno hace todo lo posible.
es muy importante es que el paciente reconozca lo que tiene y en el momento mismo que sufre el síntoma, porque esto es como la luz, si se apaga la luz, si se apaga el switch, no hay luz. Y acá cuando se tapa la arteria, no hay función cerebral, es directa. Entonces, cuando eso ocurre, ya en ese momento debe buscar ayuda inmediatamente, pero en ese mismo momento. Adormecimiento en un brazo, pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, dificultad para hablar, desviación de la cara hacia un lado, trastorno súbito del comportamiento, ceguera en un ojo, algún síntoma súbito de estos, tiene que buscar ayuda inmediatamente, porque si no la busca, a pesar de que llegue al sanatorio, como dice Juan, muy tarde, muy poco podemos hacer nosotros, es muy poco. ¿Hay alguna actividad en Rosario que hayan desarrollado para darle alguna campaña a la población, enseñarles cómo reconocer sus síntomas y cómo acudir a tiempo, Juan? Mira, realmente todavía es un poco tibio eso. Hay algunas, pero es como que no se lo ponemos en la cara. Es solamente el paciente, las personas que están interesadas van a encontrar ese mensaje. Sería bueno difundirlo mucho más como lo estás haciendo vos. ¿Sí? Mira, Juan, vos debes tener casos que son supremamente interesantes y a mí también me causa mucho, digamos, interés demostrar que es importantísimo el manejo del ataque cerebrovascular con el paciente a tiempo. Y entonces tenemos casos como pacientes que son ejecutivos que al tener un ataque cerebrovascular pueden perder su capacidad ejecutiva y entonces su actividad ya no darse más. Esto me pasó con un empresario de más o menos unos 50 años, o un paciente joven que estaba estudiando ingeniería, sufrió una hemorragia a nivel del área parietal derecha, bueno, en la parte lateral de la cabeza, para que los demás nos puedan entender, y ese muchacho que era inteligente, muy capaz en ingeniería, y tuvo un trastorno de memoria muy importante, ¿ves? Entonces ya no fue capaz de continuar con el estudio. O una chiquita de 18 años con un comportamiento excepcional, su comportamiento cambie. Me imagino que tendrás casos parecidos o para relatar al respecto y poder decir a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se me ocurre uno muy parecido al que vos decías, un muchacho que era de una localidad cercana, vivía solo, estaba estudiando aquí, vivía como estudiante en un departamento, lo encontraron caído en su departamento y claro, vos sabés que un wake-up stroke no puede ser trombolizado. Así que me llamaron con la tomografía que no mostraba nada y por suerte pudimos hacerle la trombectomía y salvarlo. Tenía un foramen oval permeable, una comunicación entre las cavidades del corazón y por eso sufrió una embolia. Eso se solucionó a los 15 días cuando él ya estaba caminando perfectamente, gracias a Dios. Tuvimos esas satisfacciones que son, como yo digo, impagables. Eso. Nosotros tenemos ahora también un caso de una médica, una médica que sufrió un ataque cerebrovascular, hizo una dificultad en brazo, pierna, trastorno del habla, y logró ir a su compañera está haciendo la especialidad acá, su compañera se dio cuenta, la llevó a un sanatorio, en poco tiempo le hicieron tratamiento fibrinolítico que no sirvió, porque a veces puede no servir el tratamiento fibrinolítico. El fibrinolítico es cuando le inyectan al paciente la medicación adecuada para disolver el trombo. Entonces no lo pudo disolver y entonces inmediatamente fue derivada para hacerle la trombectomía. Le sacaron el trombo y recuperó toda la función cerebral con un pequeño residuo en la mano, pero de resto quedó bien. Es decir, el llegar a tiempo es muy importante, Juan. Tenemos que insistir en eso, ¿no? Para nosotros es una cuestión casi desesperante, o sea, de ir corriendo. Y quería comentarte, porque
como decíamos al principio, en 1995 tenemos trombolítico, el Actilice, pero faltaron 20 años más para llegar a la trombectomía. Resulta que yo me empecé a formar o sea, terminé neurocirugía y empecé neurointervencionismo en 1998. Y en el 2003 fui al Congreso Nacional de Neurología en Mendoza y presentamos una serie de pacientes tratados de ACV isquémico, tratados mediante fibrinolisis intraarterial selectiva. O sea, es tan angustiante, tanta impotencia da el paciente que tiene una hemiplegia aguda y tomada a tiempo, y sabemos que si le restituimos la circulación va a poder volver a caminar, a ser la persona que era, que bueno, en aquel tiempo se hacían ensayos con uroquinasa, streptoquinasa y posteriormente con Actilice mismo, intraarterial selectivo, que es más eficaz que sistémico. Pero, sí. Y bueno, nos iba más o menos. La trombectomía fue un vuelco absoluto, ¿no? Totalmente. Tenemos más o menos la misma época en que terminé mi neurointervencionismo, que fue en el 77, en el 97. Y me estaba acordando ahora de la uroquinasa que utilizábamos y que seguíamos el trombo a donde fuera, lo seguíamos para inyectarle hasta que lo disolvíamos en última instancia con un éxito absolutamente relativo. Sí, mira, sí. En el Consejo de Stroke de la Sociedad de Cardiología, donde yo fui director del consejo en 2 oportunidades, 2011 y 2012, en este momento se están cumpliendo 30 años, el año entrante se cumplen 30 años del Consejo de Stroke. Imagínense, si hace 30 años hasta hoy y no hemos logrado reducir la incidencia del ataque cerebrovascular y no hemos logrado bajar ese porcentaje de discapacidad. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y todavía lo sigue haciendo. Entonces, insistimos, es muy importante que la gente sepa, que la gente reconozca el síntoma y que busque ayuda. Yo inclusive le digo a mis pacientes, cuando vaya a un lugar, diga, yo tengo una ACV. ¿Por qué? Porque se me durmió un brazo, porque se me durmió una pierna, porque tengo dificultad para hablar, o el familiar que diga. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a que haya una mayor conciencia de la persona y del equipo de salud en el cual se está trabajando, ¿no? Sí, de la misma forma que uno sabe o tiene, por lo menos puede preguntar si tiene un infarto cardíaco. O sea, si me duele el pecho, siento que me aprieta el pecho y me falta la respiración, probablemente estoy teniendo un infarto. Así que de la misma forma hay que reconocer el ACV. Claro, porque insistimos, el ACV, el ataque cerebrovascular, es una emergencia. La diferencia entre emergencia y urgencia es que la urgencia puede resolverse en un tiempo determinado de horas, más adelante puede posponerse un poco. Pero la emergencia es de resolución inmediata. Entonces el ataque cerebrovascular debe resolverse ya mismo. Por eso, si usted está en Rosario, y se le duerme un brazo, se le duerme una pierna, tiene dificultad para hablar o se le ocluye la visión en un ojo, no la tiene, y yo estoy en Rosario, ¿qué tengo que hacer, Juan? Bueno, acá los servicios de urgencia son los que tendrían que saber derivar, ¿no es cierto? Tenemos varios servicios de urgencia privados y tenemos el 107, que es el CIES, el Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria, que es de la municipalidad y de la provincia. ¿Y si no tengo? ¿Y si no lo quiero resolver ya y es un ACV isquémico y yo todavía me puedo mover, aunque tenga dificultad? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Que te pueden llevar. ¿O me pueden llevar? ¿A dónde? A los grandes sanatorios de Rosario están capacitados para atender el ACV. Sí, no hay ningún problema. Tenemos varios lugares que están promocionados como emergencias cardiovasculares, cerebrovasculares y trauma. Así que eso es fácil. Creo que cualquier persona reconoce en Rosario. Y si no, en el Hospital Clemente Álvarez también tenemos urgencia de las 24 horas. Es extraordinario eso.
a la Hospital de población, emergencia. a la población rosarina. Hay en Rosario la posibilidad de tratar el ataque cerebrovascular, hay sanatorios privados y en el hospital público también se puede. Es muy bueno eso que estás comentando, Juan. Sí, sí, claro, es fundamental. Acá siempre se promueve que la salud es un derecho de todos, obviamente. Juan, y ya hablamos de los pacientes y de la situación en la cual la población en general, ya sé que no le interesan, que al principio no le interesa a todos, pero sabemos que el ACV le da a aquella población que tenga cerebro, a la persona que tenga sangre y a la persona que tenga arterias. Es decir, le puede dar a cualquiera, en cualquier edad. Entonces, debería ser bueno, llegar a la gente como para decirle, tenemos que cuidarnos del ataque cerebrovascular y llegar lo máximo posible, menos antes de las 3 horas, es decir, inmediatamente le da el ACV ir allí. Pero vos hablaste de un tema también que me encantó, y es que el trabajo nosotros no lo hacemos solos. Dame un Claro. poquito más de ampliación a este concepto. ¿Por qué no somos nosotros solos? No, nosotros somos apenas el último, o no el último, pero uno de los últimos eslabones de la cadena, porque después de nosotros viene terapia intensiva y después viene la rehabilitación, ¿no? En todos sus aspectos. Pero la atención de emergentología es fundamental. Yo creo que viene todavía de antes, de la difusión, como estás haciendo, y que necesitamos mucho más. Y después el área de emergentología para captar y atender adecuadamente al paciente que sufre el ACV en el momento agudo, y luego para recibirlo en la guardia en forma adecuada, neurología que lo asiste inmediatamente para clasificarlo, a ver si puede recibir asistencia endovenosa y si va a requerir también evaluación por arteriografía y trombectomía. Así que, bueno, eso por un lado, los momentos, las distintas etapas de la atención médica. Pero también en el momento nuestro de la trombectomía tenemos todo un equipo. Y en ese sentido es fundamental lo que llamamos el feedback, la retroalimentación. Cada vez que yo vuelvo a ver un paciente en consultorio, les envío una imagen, le pido permiso al paciente, le tomo una imagen y se la envío a todo el equipo que trabajó, a los terapistas, a los enfermeros, a los técnicos de nuestro servicio de hemodinamia, para que vean que todo ese esfuerzo, ese sábado que perdieron trabajando, en realidad fue un sábado ganado, porque el mayor premio es encontrar que el paciente está recuperado. Extraordinario, Juan, lo que me estás diciendo, la verdad es extraordinario, y ese es el interés que demuestra un verdadero profesional que convive con el placer de primero el deber cumplido y segundo de ver un paciente que lo puede recuperar después de un tratamiento, pero además el compartirlo con los otros que participan con nosotros en un evento, un domingo a las 3, 4 de la mañana, cualquier día, en horas de la tarde, noche, o cuando tengamos que salir. Eso me parece muy importante porque en nuestro momento de trabajo está la enfermera, el técnico, el rotante, el ayudante, el anestesiólogo, el cardiólogo, y está toda la parte de farmacéutica que está buscándonos y encontrándonos los materiales adecuados, la esterilización, está la que hace la persona de limpieza que nos esteriliza los aparatos, el angiógrafo y el piso para poder entrar otro paciente. Es un reconocimiento muy grande que hace Juan, me parece muy bueno. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Juan, a veces hay pacientes que en su dolor, no pacientes, familiares que en su dolor tienen una situación difícil de manejar y no saben manejar sus emociones y son agresivos, con lo cual nosotros hemos aprendido con el tiempo. ¿Qué podrías decirle de esa experiencia que hemos tenido todos nosotros? Y que no es que justifique, pero cómo decirle a las personas que se preparen
para que cuando tengan estas situaciones difíciles sean comprensivos con todo un grupo de salud, porque lo hemos visto, ¿no? Y es importante también que lo digamos, ¿no? Yo creo que el problema es que en estas situaciones uno no tiene una relación previa. O sea, uno conoce al médico de urgencia en la urgencia. Entonces, somos unos perfectos desconocidos. Me ha pasado lo que vos me contás en el primer momento, pero gracias a Dios siempre me ocurrió que a medida que pasan los informes, el segundo informe, el tercer informe, el segundo día, el tercer día, ya se establece la confianza. Lamentablemente no podemos prevenir la desconfianza, porque somos desconocidos. ¿Por qué van a confiar en mí si recién me conocen? Uno puede decirle, voy a hacer todo lo posible, si apareciste, o sea, llegaste inmediatamente y corriendo, como decía, creo que es una buena presentación, ver que el médico está apurado y que llegó rápido a la asistencia, pero la relación se va a ir cimentando sobre la base de las obras y de las palabras y de la forma de comunicarse. Sí, yo en eso coincido totalmente porque la persona cuando llega, llega viendo, inclusive creo que no ve al médico, ve la situación de su familiar, de su hijo, de su esposa, de su madre, entonces la situación está un poquito desbordada, formando parte de ello el desconocimiento de cómo resolverlo, desconociendo quién los va a tratar, si está en capacidad o no de hacerlo, una cantidad, un cúmulo de situaciones que se pueden presentar. Pero en charlas como esta, podemos también decirle a la gente que en momentos duros, en momentos complejos, en el momento de su mayor dolor, ese grupo que está ahí atrás los va a ayudar, aunque no los conozcan. Aunque no los conozcan, porque nuestro juramento forma parte de ayudar a aquellas personas, aún sin conocerlos, y le vamos a dar lo mejor nuestro. Y sí, pero te habrá pasado de dar un primer informe, de explicar qué vas a hacer, cómo vas a hacer, cuál es el objetivo y estar absolutamente convencido de que no te escuchó. Pero bueno, es importante decirlo. Totalmente, totalmente. Y entonces a esas personas que están viéndonos y que nos van a ver en el transcurso de esta entrevista, y que este canal, este programa va a estar grabado y va a salir en los archivos de nuestro Instagram y también en el canal de YouTube de la Fundación de ACB Vida, decirles que el dolor es genuino, el reclamo también es genuino, pero también tienen que ser comprensivos para que puedan ayudar al grupo de terapia en el que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que el ACB, yo vivo en Capital y de pronto me voy de visita a Rosario y allí me encuentro con que me da una ACB y me va a atender el doctor Juan Gómez. No lo conozco, como él dice y demás, pero está en una institución seria y ¿qué tengo que hacer? Sí, tengo que, o las personas que me acompañen. Es que la preocupación y la desesperación del familiar, generalmente es el familiar el que se encuentra desesperado porque son situaciones graves, es tan genuina como nuestra desesperación, nuestra preocupación. O sea, es así, nosotros también vamos con preocupación y con el afán de poder solucionar todo lo más rápido posible porque sabemos que es importantísimo hacerlo rápido. No podemos demorarnos mucho tampoco. Sí, y ahora con respecto a esto, para las personas también, que no es fácil de entender para el familiar, que no podemos darle quizás tanta explicación porque ese tiempo lo estamos perdiendo. Es muy importante eso, es muy importante. Estamos hablando de tiempo, que las personas hagan el diagnóstico a tiempo, que lleguen al sanatorio y tenga el grupo profesional adecuado para atenderlo a tiempo y que los procedimientos se hagan a tiempo.
¿sí? Pero a veces esto es muy diferente. Mira, Juan, querer que los protocolos europeos y americanos se hagan en Argentina o se hagan en un país sudamericano es muy difícil, por cuanto las situación económica, la situación cultural, el cumplimiento de determinado tipo de cosas, no lo podemos hacer. Entonces lo tenemos que adaptar a la cultura de nuestro país, ¿no? Eh, Sí, sí, pero eso es una especie de karma aceptado que no tenemos que aceptar, nos tenemos que rebelar y tenemos que revertir esa situación y darles, por supuesto, a los argentinos, a los rosarinos y porteños y todos, la misma atención que a un europeo o a un americano. Eh, Todos estamos en el mismo barco y nuestro empeño está puesto en eso, en atenderlo de la misma forma, con la misma calidad, y en eso nos dan una enorme ayuda los neurólogos, que en general funcionan como capitanes o timoneles del barco en el momento de la atención del paciente con el ACV. Ellos hacen toda la primera atención y evaluación, son los que nos llaman y son los que hablan en primer lugar con los familiares, los que les explican el procedimiento que les vamos a hacer antes de que lleguemos, y generalmente siguen la atención mientras estamos en la trombectomía con el familiar. Son muy, muy importantes y yo les estoy personalmente muy, muy agradecido a todo el equipo de neurología. En algunos lugares no está el neurólogo de guardia y el que hace este oficio es el emergentólogo, el cual toma el paciente y piensa que tiene un ataque cerebrovascular, dirige el tratamiento, el diagnóstico inicialmente con la tomografía, los exámenes de laboratorio, el electrocardiograma y algún Doppler, si acaso se hace rápidamente, y después lanza el alerta al equipo de neurointervencionismo. Así Aquí que tanto neurólogos como un neurólogo, tanto en los sanatorios privados como en el hospital público, neurología es el que lleva el timón. Sí. muy bueno, muy bueno. Entonces tenemos, Rosario, ya tenemos que tenemos un lugar público, tenemos un lugar privado, tenemos un personal formado, un personal capacitado para el tratamiento del ataque cerebrovascular y tenemos además una guardia supervisada por especialistas, porque este es un tema que nosotros sabemos muy bien. Es como si yo, siendo neurocirujano, opero una vesícula. Creo que los que hacemos en patología neurológica hemos recibido una formación durante muchos años para poderla resolver, y aún así, con la experiencia, hay casos en los cuales difícilmente vamos a poder ayudarle, o a pesar del tratamiento, el tratamiento no es exitoso. Pero es importante saber que somos nosotros los que manejamos la neurología, neurocirugía y todo el fenómeno de la patología neurológica, los que son entrenados para ello, ¿no? Sí, sí, esto por supuesto es de muchísima complejidad y está totalmente profesionalizado. No hay ningún margen para improvisar, por eso los protocolos son tan importantes. Si bien van cambiando, por suerte, van evolucionando, pero en este punto estamos en que el cambio más importante tiene que venir de las grandes corporaciones de salud, desde la pública hasta las privadas, y los prestadores de salud y los financiadores de salud. Yo también tengo un muy buen feedback con muchos auditores, porque para hacerles saber qué resultados vamos teniendo con los pacientes que atendemos de sus obras sociales, o sea, ellos están pagando un tratamiento que es importante, y quieren saber cómo le fue al paciente. Y se sorprenden porque la difusión es tan corta, es lo que decía al principio, que ni siquiera los que son prestadores de salud la conocen. Claro, y de hecho nosotros, bueno,
vos sos un miembro bastante conocido, muy activo y además absolutamente apreciado dentro del Colegio Argentino de Neurointervencionismo, que no somos un gremio, somos un grupo de profesionales unidos en el país que colegia a los neurointervencionistas, a todos los que hacemos la parte endovascular. Y precisamente estamos insistiendo en que en que tanto el Estado debe conocer estas necesidades para el manejo del ataque cerebrovascular en la primera causa de discapacidad a nivel mundial, insistiendo en la ley del ataque cerebrovascular para que sea incluida dentro de las patologías médicas obligatorias, ¿no? Sí, 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 eso es, ¿cómo decirlo? Es casi una verdad de perogrullo. O sea, ¿cómo no vamos a atender al accidente cerebrovascular? O sea, se podría razonar desde el lado del absurdo. O sea, ¿por qué no lo vamos a atender? Cualquiera diría, muchas personas te dicen, no, no, yo prefiero morirme antes que quedar con una secuela grave. Y bueno, todos somos personas, hay que atenderlo. Nosotros estamos diciendo eso justamente. Pero bueno, es toda una realidad que hay que consensuar y seguramente se va a terminar volcando por su propio peso. Totalmente, pero es necesario que nosotros hablemos de el ataque cerebrovascular con el Estado para la promulgación de la ley del ataque cerebrovascular. Desgraciadamente una ley, cuando en realidad lo que debería haber es un programa donde ya esto estuviera, como vos decís, por decantación, por una situación propia de la patología y de la gravedad, un programa donde estuviera incluido y todos los materiales que se utilizan, todo estuviera aprobado que se atienda inmediatamente en cualquier lugar. Si una persona que sufre un ataque cerebrovascular en La Rioja y es de Buenos Aires, pueda ser atendido allí de inmediato, en cualquier lugar, en el público y en el privado, y después se hace el fenómeno económico entre el Estado o la parte privada, pero tiene que recibir tratamiento en el sitio en donde sufrió el ataque cerebrovascular, es lógico, ¿no? No, es algo que no admite ninguna discusión. Pero falta todavía terminar de implementarlo para que haya una red coordinada de derivaciones a centros de tercer nivel, que es el nivel más alto de atención en complejidad. Y de esa forma, en Rosario, bueno, como te estaba diciendo, recibimos pacientes de otras localidades, de otras provincias. No debería haber en Rosario alguien que sufre un ACV grave o un ACV cualquiera y no reciba la atención adecuada. Y también es un llamamiento, este llamamiento le hacemos al Estado, al gobierno y a todos aquellos que toman decisiones, porque básicamente es una decisión política, el poder incluir a la enfermedad cerebrovascular dentro del PMO de manera directa y con nombre propio, es decir, incluyendo todo, ¿no? Bueno, afortunadamente hay algunos movimientos tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay proyectos de ley presentados en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Sí, hemos tenido a Julito Fernández, miembro del CANI, que lo hizo también, hizo una interesante gestión en Tucumán, o Miriam Vicente, que hizo también una actividad muy importante a nivel de Neuquén, y nosotros hemos presentado, bueno, te cuento que la Fundación ACB Vida presentó 2 proyectos hace varios años en la legislatura porteña, pero no fue tratado, y estamos apoyando ahora la ley del ataque cerebrovascular que el grupo multisocietario el año pasado intentó presentar y que no llegó a nada. Este año se volvió a presentar otro proyecto donde muchas instituciones se unieron como para decirle al gobierno, al Estado y que lo presente el diputado y si en el Congreso sea analizado, porque nos parece que esto es muy, muy importante y necesitamos obviamente el apoyo de todas las personas. Bueno, y aparte del Estado está la parte privada.
donde le tenemos que decir a los sanatorios que los sanatorios tienen que existir, o aquello de alta complejidad, tiene que tener los elementos necesarios, el instrumental adecuado, la medicación necesaria y además la educación continua de los médicos y de los paramédicos para que ellos tengan una actualización de todos los protocolos y el manejo del ataque cerebrovascular. Porque, mire, es importante el camillero, es importante la secretaria, es importante la limpieza. Sí, todo. Todo es fundamental porque cada minuto, bueno, vos lo sabés perfectamente, cada minuto son 2 millones de neuronas en caso de una oclusión de una gran arteria cerebral. 2 millones de neuronas por minuto se pierden. Así que esa demora del ascensor, del camillero, de lo que sea, se paga con neuronas. Por eso es que estamos tan apurados y por eso siempre agradezco a todos los que nos acortan un poquito los tiempos. Pero es toda una educación, como vos decís, entrenamiento, para decirlo de forma más profesional, ¿no? Y en este momento, ¿cómo están el ataque cerebrovascular con respecto al COVID y qué ha ocurrido con el COVID y el ACV en este año y pico que hemos estado sufriendo? Se habló mucho de COVID y ACV. He tenido pacientes con COVID y se tratan de la misma forma, con el protocolo correspondiente, pero no hemos tenido esa gran remontada o mayor cantidad de casos asociados a COVID. No sé si es una cuestión particular, pero es lo que nos pasó. No sé ¿Disminuyó la atención de los pacientes con ACV o los que fueron a buscar ayuda por ACV con respecto a otros años? Eso es posible, es posible. Sobre todo en el primer año, en el 2020, hubo menor cantidad de asistencia a guardia en todas las especialidades. Pero uno diría que un ACV grave debería concurrir igual y, sin embargo, no lo hemos visto. ¿Por qué razón crees que bajó la atención o el acudir los pacientes en caso de sufrir un ataque cerebrovascular a buscar atención? Yo creo, vuelvo a decir, creo que los pacientes graves no, porque por ejemplo en aneurismas rotos hemos tenido la misma cantidad. Yo creo que la atención, el paciente que tenía una mano dormida, para decirlo de forma sencilla, esperó a ver si se solucionaba solo. Y cosas así, ¿no? Yo creo que lo mismo pasó con algún dolorcito de pecho que no era tan severo, probablemente esperó también. Sí, porque hemos hablado con cardiólogos. Un umbral de alerta un poco más alto, que se demoró la consulta precoz. Sí, nosotros hemos visto y hemos hablado con algunos cardiólogos y algunos neurólogos al respecto, donde disminuyó mucho la atención porque la gente tenía miedo a contagiarse del COVID en los hospitales y prefirió tener el ACV en su casa o el infarto. De hecho, aumentó la cantidad de infartados y muertos por infarto de miocardio, según lo reportaban algunos de los cardiólogos. Es importante remarcar que el ACV no se queda en casa, como dicen. Exactamente. Quedarse en casa. Claro, y esa cosa porque el ACV hemorrágico, cuando se te rompe una arteria del cerebro, obviamente el síntoma principal es el dolor de cabeza y el dolor sí es considerado una urgencia. Entonces la mayoría de la gente busca o la pérdida de conciencia por la ruptura. Pero claro, cuando hay una arteria tapada y el síntoma es como vos decís, un brazo o una dificultad para hablar, espera que se le pase. El ACV isquémico no duele. Eso es importante difundirlo también como educación. El ACV isquémico no duele. Es simplemente la dificultad motriz o sensitiva o para hablar, pero no duele. Y es importante ir a buscar asistencia médica inmediata.
Hemos visto que se han tratado y que afortunadamente rosarinos escuchen, que en este momento tienen lugares en donde atenderse para el ataque cerebrovascular. Cuando se le tapa una arteria se llama isquémico y cuando se le rompe se llama hemorrágico. Y hay lugares en el hospital público y en el hospital privado, como nos relata el doctor Juan Gódez, un extraordinario profesional, miembro del Colegio Argentino de Neurointervencionismo, que allí en Rosario hay lugares para ser tratados. Juan, ¿y qué ocurre cuando un paciente sufre una ACV y quedó con secuela? ¿Qué pasos o con qué cuenta Rosario para poder enfrentar esta situación? Sí, bueno, nosotros, por supuesto, lo asistimos como para tratar de reducir todas las secuelas en la medida de lo posible, pero sí, frecuentemente quedan con secuelas, y esas secuelas son rehabilitables en mayor o menor medida, pero tenemos muy buenos centros de rehabilitación, también algunos en el ambiente público. El más conocido seguramente es Hilar, una institución de muchos años, debe tener más de 50 años, y también tenemos varios centros muy bien capacitados, privados, bueno, pero siempre con el paciente internado, con el paciente ambulatorio, con servicios de traslado especiales, en distintos niveles, de acuerdo a la gravedad de la secuela, ¿no? Es muy importante que los pacientes sepan que, como dice el doctor Juan Gómez, el paciente tiene que rehabilitarse lo más pronto posible y debe ser él mismo el que maneje su rehabilitación permanentemente las 24 horas del día hasta que recupere la función del órgano que se encuentra reducida, ¿no? Sí, la rehabilitación inicial se empieza a dar desde la internación. Pero después tiene que continuar y en lo posible sin que medie ningún periodo, ¿no es cierto? O sea, apenas se da de alta a empezar la rehabilitación, tal cual. Y la rehabilitación no es solamente motora, también hay otros tipos de rehabilitación. Biológica, la deglución, muchas cosas, claro, respiratoria. Sí, todo. Y también está aquella cosa de las funciones ejecutivas, la dificultad también para hablar, la dificultad para memorizar, la dificultad para concentrarse. Todas estas funciones neurocognitivas también son rehabilitables, no solamente la parte motriz, de coordinación y de deglución, sino también, es decir, todo es rehabilitable en este momento. Sí. Aprovechar la función neuroplástica del cerebro, tal cual. Nosotros decimos en la Fundación ACV Vida que aún después de la ACV hay vida, otra vida a lo mejor. Tuvimos que cambiar de actividad, pero sigue habiendo vida y a esa vida debemos sacarle lo mejor posible y debemos apoyarnos en nuestros terapeutas y en nuestra familia, que es importante, ¿no, Juan? Sí, la familia es fundamental, y me ha pasado incluso que se recomponen familias después de una sede. Lo he visto, sí. Porque, bueno, es algo que aglutina, ¿no? Se pone en evidencia la necesidad de estar juntos. Es toda una experiencia también. Un paciente con ACV no se puede recuperar sin amor. Tal cual, fundamental. Y es fundamental con eso, sí. Juancito, tenés una familia hermosa vos. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo 4. Mira, ¿tenés cuántos años de matrimonio? Y ahora estoy por cumplir 10. Mira, felicitaciones. Sos un ser extraordinario, maravilloso. Yo agradezco mucho tu participación. Mucha gente en Rosario ha escrito, se ha manifestado, con lo cual me da un verdadero placer poder llegar hacia la gran cantidad de población y decir que en Rosario cuentan con seres humanos extraordinarios como el doctor Juan Gómez, como el doctor Sergio Petrocelli, o en Santa Fe, que encontramos Martín Pérez es nuestro coequiper, que quizás vos no lo conocés todavía. ¿A Martín? Red. Martín Red. Bueno, un saludo a Martín.
Bueno, y a todos los neurocirujanos endovasculares de la República Argentina, miembros del Colegio Argentino de Neurointervencionismo, les mandamos nuestro saludo, agradecemos la participación y sabemos con estas entrevistas y con personas como nuestro querido Juan, que Argentina cuenta con un nivel de profesional absolutamente bueno, que tiene una formación extraordinaria y que estamos todos juntos para tratar el ataque cerebrovascular. Te agradezco mucho, Juan, tu participación. Gracias a vos. La hemos hecho un poquito larga, pero para mí ha sido encantador y es agradable, hermoso hablar con vos. Agradezco a John Bennett de Neurosurgical TV en Miami, donde está a través de su programa, está replicando esta entrevista. Agradezco también a los miembros de la Fundación ACB Vida que están presentes y a todos ustedes. Recuerden que lo pueden ver a través del canal de YouTube de ACB Vida o en los archivos de nuestro Instagram. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego, Juan.